Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¡Comenzamos! Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 25:25: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas. Estamos transmitiendo desde el sur de Jalisco y soy el pastor Jorge Espinosa Carrillo. Te doy la bienvenida a tu programa Las Buenas Nuevas. Y es una bendición estar aquí, porque aquí nosotros queremos traer buenas nuevas a toda persona que no tiene esperanza, a toda persona que no tiene vida, que no tiene cómo resolver sus conflictos personales, espirituales, económicos. Queremos enseñarte que en Cristo tienes la oportunidad de tener la vida que necesitas tener. No es la única vida la que tú tienes, la que tú llevas no es la única vida. Hay una vida en Cristo que el Señor quiere regalarte. Y en esta ocasión, quiero compartir contigo acerca de qué sostiene nuestra fe. ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe? Y como texto base de nuestra lección tenemos el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17 al 21, el cual le estaré dando lectura en este momento. Dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por tu cuidado, por tus bendiciones, Padre, por el amor que tienes para con nosotros. Te pedimos que bendigas, Padre, Señor, esta enseñanza de tu palabra tan poderosa, tan maravillosa, mi Dios. Y Padre, que cada persona que sintonice nuestro programa, Señor Dios, Padre, también, Señor, aprenda, Señor Dios, a conocer a Cristo como Salvador. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los versículos que hemos hablado, nos hablan de la fe de Abraham. Abraham, quien fue llamado el padre de la fe. Él tuvo una fe que no se debilitó a pesar de sus circunstancias. Él creyó a Dios, confiando que tendría un hijo y una gran descendencia. A pesar de que ambos, él y su esposa Sara, eran ancianos de edad muy avanzada, el versículo 18 nos dice algo muy importante. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Para comprender mejor lo que este texto nos quiere decir, vamos a verlo en otra traducción del mismo texto. Traducción Nueva Biblia Viva. Dice: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Una traducción más dice, Nueva Traducción Viviente, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendencia que tendrás. Y tenemos una reflexión muy importante. El sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido, pero la fe corrige a ambas. No será, dice el sentido. No puede ser, dice la razón. Puede ser y será, dice la fe. Pero, ¿qué es lo que sostiene la fe? ¿Qué es lo que tiene la fe que permanece firme aunque parezca que no hay esperanza? Vamos a ver. La fe tiene algo que le da fortaleza. La fe tiene algo que le da solidez. Lo que la sostiene aun cuando no hay esperanza. La fe tiene nada más y nada menos que las promesas de Dios. Romanos 4, 19 al 21, la palabra de Dios nos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que sostuvo la fe de Abraham fueron las promesas de Dios. Y eso es también lo que tiene que sostener nuestra fe. Las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, nosotros en este programa, Las Buenas Nuevas, te animamos para que recibas a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal y empieces a caminar una vida de fe en las promesas de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Josué 24, 44 y 45: Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, dice la Biblia, todo se cumplió. Nuestro Dios no solamente cumple algunas de sus promesas, no solamente cumple las menos complicadas, Él cumple todo lo que ha prometido. Nuestro Dios cumple todo lo que ha prometido. En segundo lugar, nuestra fe la sostiene las promesas de aquel que no miente y que no promete lo que no va a cumplir. Allá en el libro de Números, en el capítulo 23, en el versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera: Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Tenemos que comprender una realidad. Prometer es fácil. Lo difícil es cumplir lo que se ha prometido. Pero nuestro Dios no solamente promete, Él cumple lo que promete, aunque sea difícil o aunque sea imposible de cumplir. Jeremías 32:27 dice la Biblia: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para nuestro Dios no hay nada que sea difícil. En tercer lugar, nuestra fe la sostienen las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ver este texto en la traducción del lenguaje actual. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Cristo nunca rompe su promesa. Muchas veces fallamos y muchas veces somos infieles con Dios, pero Él es fiel a su palabra. Él no cambia. Él no puede dejar una promesa sin que se cumpla. Yo te animo para que vengas a Cristo y recibas al Señor Dios Todopoderoso como tu Salvador personal. Es muy práctico y es muy sencillo. Solamente reconoce que eres pecador. Reconoce que has pecado delante de Dios. Reconócelo y también arrepiéntete de tu pecado. No tienes nada que perder, tienes mucho que ganar. Arrepiéntete de tu pecado, porque la Biblia dice que si no hay arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Así que arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo y dile: Señor, perdóname mis pecados. Dile: Señor, lava con tu sangre preciosa cada uno de mis pecados. Y cuando ya estés limpio de tu pecado, porque el Señor limpia la vida de pecado. Dice la Biblia y en el libro de Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana. Cuando ya estés limpio de tu pecado, dile a Cristo: Señor, entra a mi corazón. Entra a mi corazón y dame el regalo de la vida eterna, para que cuando yo muera, vaya al cielo, Señor, donde tú estás. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, la puerta es tu corazón. La puerta es tu corazón. Y el que está tocando la puerta de tu corazón se llama Jesucristo. ¿Qué harás? ¿Le abrirás la puerta o lo dejarás afuera? Ábrele tu corazón y déjale entrar, y vas a ver la bendición que tendrás al haber recibido a Cristo, la felicidad que tendrás, el cambio de vida que tendrás al haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Ahora con Él en tu corazón podrás confiar en las promesas de Dios.
Y en cuarto lugar de nuestra enseñanza de la palabra de Dios, nuestra fe la sostiene las promesas de aquel que no cambia, sino que permanece para siempre. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas personas hacen promesas, pero esas promesas para cumplirlas dependen de las circunstancias. Dependen de que las circunstancias no vayan a cambiar, que no haya factores que no puedan afectar a su situación financiera, que no haya factores que no vayan a afectar a su situación familiar, que no haya factores que no vayan a afectar a su situación de salud y muchas cosas más. Nosotros somos especialistas en buscar maneras de no cumplir nuestras promesas. Siempre tenemos una excusa y siempre tenemos algo que decir para no cumplir nuestras promesas. Por eso que nuestra fe está sostenida por las promesas de Dios, pues Él no cambia. Él permanece sin importar las circunstancias, pues Él nos ama y nada nos puede separar de su amor. Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39. La Biblia dice así: por lo cual estoy seguro, esto lo está diciendo Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anímate a recibir a Cristo en tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como Salvador personal, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios nos enseña que hay un camino para llegar a Dios, y no es una religión. El camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios también nos enseña y dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 1: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos una casa que no es hecha de manos, que es eterna en el cielo. La palabra de Dios enseña que un día todas las casas, todo el mundo se va a quemar. Pero Dios está preparando una casa en el cielo para ti y para mí. Él dijo en su palabra: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabes el camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la vida. Dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que tú
creas en Él para poder tener vida eterna. Gracias por sintonizar nuestro programa, Las Buenas Nuevas. Recuerda que estamos todos los viernes a las 10 de la mañana y tenemos una repetición también a las 6 de la tarde. Que el Señor te bendiga y estamos orando para que este programa llegue a muchos lugares y mucha gente lo escuche y mucha gente tenga en su corazón el deseo de creer en Jesucristo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Las Buenas Nuevas, con el pastor Jorge Espinosa. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.